Bueno, pues hoy nos encontramos en una sala un poco más reducida debido a la campaña electoral y damos la bienvenida a Andrea Campa, dietista y nutricionista, que nos va a hablar de las consideraciones nutricionales de la mujer deportista, como todas vosotras. Andrea es graduada en nutrición humana y dietética. Está especializada en farmacología, nutrición, suplementación deportiva y coaching nutricional. Todo muy interesante, como veis. Además, ha realizado cursos en digestivas, medición de variables antropométricas, nutrición y salud en la cooperación al desarrollo. Luego nos contarás un poco más de este tema. Como dietista nutricionista ha trabajado en el IMQ, en Osakidetza. Actualmente tiene su consulta en Fisiofitness Campa y en Bridgeton Basauri, ¿no? Bien. Además ha colaborado y colabora en estos momentos con diferentes clubes de fútbol, dando charlas de alimentación saludable para mejorar el rendimiento deportivo. Su última ponencia ha sido sobre la nutrición en el deporte como factor determinante para conseguir el rendimiento, en las pasadas jornadas de formación que ha organizado Barakaldo Kirolak. Eta gaurkoa da nutrizio kontsiderazioak emakume kirolariengan. Aurrera. Vale, pues encantada. En la charla de hoy nos vamos a centrar mucho en qué comer, que siempre cuando nos encontramos con una nutricionista la pregunta típica que suele recibir es qué comer, si nos vamos a centrar en las cosas importantes que marcan la diferencia entre los hombres y las mujeres, que muchas veces cuando se aconseja qué comer no se tienen en cuenta. Entonces, para ello, este va a ser el índice que vamos a seguir. Vamos a empezar hablando sobre el ciclo menstrual, cuál es el impacto que tiene en el rendimiento deportivo, en el estado nutricional. Luego vamos a seguir hablando de la triada de la mujer deportista, que bueno, vosotras sois muy jóvenes, pero es un término que está siempre presente en la carrera de todas las mujeres deportistas. Vamos a ver qué significa, pues qué es y cómo lo podemos prevenir. Luego, al hilo de esto, pues vamos a mencionar algunos nutrientes que tenemos que tener en cuenta pues, a la hora de preparar nuestra pauta, y luego daremos unas pinceladas sobre la hidratación, así muy breve. Entonces vamos a empezar con el ciclo menstrual. No sé si alguna vez habéis visto un esquema, pero este sería pues, un poco el dibujo de lo que es el ciclo menstrual. Aquí se ve dibujado pues, el típico de 28 días. Sabemos que hay más largos, más cortos, pero vamos, las fases son las mismas, lo que cambia es pues, la duración de las mismas. Entonces, el ciclo menstrual siempre empieza con, el primer día del ciclo menstrual es el primer día que nos baja la regla. Y ahí empieza la primera fase, que sería la que veis en azul, la fase folicular. Dura más o menos hasta la mitad del ciclo, 14 días aproximadamente, y nos encontramos dos fases. La primera sería la regla y la segunda fase. Eso nos lleva a la ovulación, que más o menos dura un día, un poquito más en algunos casos, y cuando termina la ovulación empezaría la siguiente fase del ciclo, que sería la fase lútea, en la que tenemos otra vez dos subfases. La primera semana, que sería una fase lútea normal, y la última semana, que sería la fase premenstrual. Entonces, el ciclo hormonal, o sea, el ciclo menstrual está controlado por un montón de hormonas. Al final, todos los cambios hormonales que se dan en las diferentes fases del ciclo van a tener implicación en nuestro estado nutricional y por lo tanto vamos a tener que cambiar nuestra forma de alimentarnos y vamos a tener que cambiar la forma de entrenar también. Entonces, últimamente lo que se está viendo mucho es cómo podemos adaptar nuestra alimentación al ciclo menstrual para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces vamos a ir viendo pues, fase por fase cuáles son sus características y qué podemos hacer. La primera fase es la menstruación. Ahí vemos un poco cuáles son sus características. Como hay un sangrado, pues evidentemente se va a dar una pérdida de hierro. Normalmente pues es entre 18 y 24 miligramos de hierro se van a perder, depende pues eso, pues el flujo de menstruación que cada una tenga. Se va a dar una bajada del estado de ánimo general y luego van a aumentar el hambre, la motilidad gástrica también, o sea, vamos a ir con más frecuencia al baño. Va a aumentar la retención de líquidos, por lo tanto nos vamos a sentir más hinchadas. Y luego ya, en cuanto al tema de deporte, va a aumentar la fatiga muscular, va a aumentar el tiempo de recuperación después de hacer los ejercicios, va a aumentar el esfuerzo que notemos nosotros al hacer esa práctica deportiva, y luego va a aumentar la concentración de una hormona, que es la que vemos ahí, la relaxina. La relaxina es una de las hormonas que hace que tengamos mayor laxitud en las articulaciones. Entonces, como tenemos mayor concentración de la hormona esta, pues vamos a tener mayor laxitud en las articulaciones y por lo tanto, pues mayor probabilidad de padecer lesiones en esta fase. En general, durante las reglas, pues hay una caída de rendimiento bastante importante, en algunos casos hasta un 30%. Entonces, se suele recomendar que a veces no se puede hacer, porque igual estamos justo con la regla cuando tenemos alguna competición o tenemos que hacer algún entrenamiento fuerte cuando estemos con la regla, pero lo ideal sería, cuando estemos en esta fase, pues ejercicios leves, un poco una fase de descarga.
En cuanto a la alimentación, para controlar un poco ese hambre, pues una dieta o una alimentación alta en proteínas y grasas que nos van a mantener saciados durante más tiempo, y luego también para pues, una dieta rica en antioxidantes y antiinflamatorios, como por ejemplo la omega 3, la vitamina C, la cúrcuma, la canela, que nos pueden ayudar a mejorar los síntomas que podamos sentir con la regla, el hinchazón, el malestar. Y luego también, como en esta fase se retienen líquidos, pues sería conveniente reducir la cantidad de sal de la alimentación para no retener tantos líquidos. Se nos va la regla y entonces estaríamos ya en la segunda fase de la fase folicular. Aquí generalmente nos vamos a sentir con mucha más energía, con mucha más vitalidad. Va a disminuir el gasto energético, por lo que no vamos a sentir tanto hambre, y en esta fase sobre todo vamos a utilizar los hidratos de carbono como fuente de energía. Vamos a reservar las grasas y las proteínas y nuestro cuerpo va a utilizar hidratos de carbono. Entonces va a ser súper importante en esta fase del ciclo aumentar la cantidad de hidratos de carbono que comamos, porque es lo que nuestro cuerpo va a usar para rendir. Entonces cuanto más hidratos, pues mejor rendiremos, porque nuestro cuerpo pues, tendrá mayor energía. En esta fase también se suele recomendar pues, entrenamientos de alta intensidad o cargas altas, porque es cuanto más fuerza o mejor nos vamos a sentir. La ovulación es una fase muy cortita, entonces bueno, tampoco hay que tenerlo muy en cuenta porque puede durar máximo 2 días. Pero sí que es verdad que empieza a subir otra vez las calorías que gasta nuestro cuerpo pues, por existir, y sí que es verdad que se reduce un poco el apetito, pero vamos, como dura 2 días tampoco es algo relevante. Y en este caso también se da el pico de testosterona. En la ovulación la testosterona va a estar en sus picos máximos, entonces pues puede ser importante o puede ser interesante meter entrenamientos de fuerza pues justo alrededor de la ovulación. Y luego también se va a dar el máximo pico de estradiol, que es otra hormona que también junto con la relaxina se relaciona con la laxitud de las articulaciones. Entonces, a más estradiol, pues más facilidad o más propensión a padecer lesiones en la fase de la ovulación. Y luego ya entraríamos en la fase lútea, que sería pues, la última fase del ciclo. Ahí vamos a encontrar con mayor apetencia. En este caso vamos a tener una tendencia a guardar hidratos de carbono, por lo tanto los almacenes de glucógeno de nuestro organismo se van a aumentar. El glucógeno es lo que utiliza el músculo pues, como energía. Y en este caso nuestro cuerpo va a tirar más de las grasas y de las proteínas como, pues eso, para obtener energía. Entonces, en esta fase, normalmente lo que se suele recomendar son entrenamientos de intensidad media, súper importante, como nuestro cuerpo va a utilizar grasas y proteínas, pues hacer un énfasis en estas, aumentar su ingesta, y sin olvidarnos tampoco de los carbohidratos, porque al final los carbohidratos durante el ejercicio vamos a utilizar carbohidratos también como fuente de energía. Entonces, si no introducimos los suficientes carbohidratos ni antes ni después, pues nuestro cuerpo va a gastar todavía más proteína, entonces vamos a tener mayor desgaste muscular, que ya es una característica de esta fase. Y luego también en esta fase, o la parte final de esta fase, nos encontramos con el síndrome premenstrual, donde nos sentimos más hinchadas, hay más retención de líquidos, el estado de ánimo baja, aumenta nuestra sensación de hambre, entonces en este caso también lo mismo. Seguir aumentando el consumo de grasas y proteínas para mantenernos saciadas, reducir un poquito la sal para pues eso, reducir o intentar reducir al máximo posible la retención de líquidos y sentirnos menos hinchadas. Y lo mismo, pues la vitamina B1, los omega 3, la vitamina C, ese tipo de compuestos pues pueden hacer sentirnos mejor en esta fase. Aquí vemos cómo quedaría un poco un esquema general, pues un reparto de macronutrientes, que los macronutrientes son proteínas, hidratos de carbono y grasas, a lo largo del día según las diferentes fases. Vemos que en la primera fase, que sería la fase folicular, sobre todo vamos a aumentar esos hidratos de carbono, y a medida que va avanzando, pues los hidratos de carbono se van a reducir y se van a aumentar las grasas y las proteínas. Están muy bien estos números, pero en nutrición normalmente o realmente no se suelen utilizar los números para nada. Yo solo lo pongo para que veáis un poco, pues, de forma teórica, cómo quedaría. En la práctica lo que se suele utilizar, o lo que yo suelo utilizar en consulta normalmente, son los códigos de platos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues este sería el típico plato de alimentación saludable, pues en la que tendríamos que incluir pues, una ración de verdura tanto en la comida como en la cena, algo de proteína también, algo de hidrato de carbono, pero vamos, esto puede ir cambiando. Vemos aquí igual, podría ser un plato de la fase lútea, por ejemplo, en la cantidad de hidratos de carbono está disminuida y en cambio esto aumentará las proteínas. Y luego los dos que vemos ahí serían el típico ejemplo de qué comer antes y después de los entrenamientos o partidos intensos. Sobre todo en partidos más intensos o entrenamientos más intensos, en la que la mitad de lo que comemos es hidrato de carbono, que sería la base, pues típico pasta, arroz,
acompañado de proteínas, carne, pescado, huevo, lo que sea, y un poquito de vegetales por encima. Ahora, vosotros también sois muy jóvenes, pero ¿qué pasa si usamos anticonceptivos? Pues que evidentemente con los anticonceptivos no vamos a tener unos ciclos menstruales normales. En esta foto vemos la parte de arriba cómo sería un ciclo de la mujer, el ciclo menstrual normal de la mujer, y luego en las otras dos imágenes vemos pues cómo serían los ciclos tomando diferentes anticonceptivos. Entonces vemos que evidentemente de todo lo que hemos hablado no serviría de nada si tomamos anticonceptivos porque pues no tenemos el ciclo. Sí que se ha investigado un poquito, es verdad que en el tema de la mujer y el deporte no hay casi hechas investigaciones, pero lo que se sabe sobre esto es, bueno, no se sabe nada. Se sabe que hay una falta de investigación increíble y que no se sabe cuál es el impacto sobre el rendimiento y sobre el estado nutricional cuando tomamos anticonceptivos orales. Para que hacemos todos ejemplos para que veáis, por ejemplo, pues las típicas pastillas, hay un estudio del 2022, la conclusión es que parece que tiene un impacto negativo, aquí se mojan un poquito, pero luego si seguimos leyendo vemos que pone que no justifica una orientación general, entonces por lo tanto que tampoco se puede concluir nada. Con el DIU hormonal, pues en este caso aquí ya ni se mojan, directamente dicen que se necesitan muchos más estudios de calidad y que por lo tanto no se sabe cuál es el rendimiento o cómo afecta en el rendimiento pues, que una mujer lleve un DIU. Luego para terminar ya con el tema del ciclo menstrual y demás, me parece curioso y sí que me apetecía compartir esto porque antes os he comentado que hay dos hormonas que son la relaxina y el estradiol que en diferentes fases del ciclo hacen que tengamos una facilidad a tener lesiones. Entonces, como con los anticonceptivos eliminamos estos ciclos que se dan de forma natural, se planteó la hipótesis de que pudieran ser protectores frente a las lesiones del ligamento cruzado anterior, que de hecho las mujeres tenemos 8 veces más posibilidades de tener este tipo de lesiones que los hombres, precisamente por los cambios hormonales que tenemos a lo largo del ciclo. Esto se está investigando pues, todavía, hay pues, muy poquitas investigaciones hechas, pero vamos, en una del 2019 que se hizo con ratas se vio que los estudios eran muy positivos, pero claro, están hechos con ratas, entonces extrapolarlo a las mujeres pues es todavía un poco raro. Sí que es verdad que con los años pues, ha habido algún estudio que podían tener efecto protector frente a las lesiones, otros estudios decían que para nada podían tener efectos protectores, y el más reciente que encontré, en 2022, cogieron 5 estudios, los analizaron y vieron que en 4 el uso de anticonceptivos orales podría tener un efecto protector frente a las lesiones del ligamento del cruzado anterior. Entonces, bueno, para que sepáis que es una línea de investigación que está abierta, que es bastante interesante y que igual en un futuro pues, nos puede ayudar a prevenir o a reducir esa probabilidad tan alta que tenemos. Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre la triada de la mujer deportista. ¿Alguna vez habéis oído hablar de este concepto? ¿Sabéis lo que es? Vale, pues ¿qué es? ¿Alguien que sepa algo sobre ello? ¿O no? Bueno, da igual. Cruzaba meniscoacuskatia, ¿no? Bai. Eta gero, lateralare bai. Bai. Hori, ligamentoa da meniskoan apurketa. Vale, y de esto, de la triada de la mujer deportista, es un concepto un poco antiguo, la verdad. Se propuso por primera vez en el 1997 por el Colegio de Médicos de Estados Unidos. Entonces, normalmente cuando estamos bien alimentadas nuestro nivel de energía es óptimo, entonces pues, vamos a tener la regla, vamos a tener ciclos menstruales normales y vamos a tener un estado óptimo de salud. No sé si habéis oído también lo típico que cuando, por ejemplo, las atletas o las que hacen gimnasia rítmica que no tienen la regla, es como una cosa así súper extendida, pues es precisamente por esto. Al final, cuando la disponibilidad energética baja, ahora veremos lo que es la disponibilidad energética, eso hace, o lo que dice la triada de la mujer deportista es que cuando baja la disponibilidad energética se nos quita la regla y tenemos osteoporosis. La disponibilidad energética es toda la energía que nos queda libre para existir o para cumplir todas las funciones que nuestro cuerpo necesita cumplir cuando quitamos la energía que gastamos para hacer deporte. Entonces, si tenemos una baja disponibilidad energética, nuestro cuerpo no va a tener suficiente energía pues, para subsistir, digamos. Otra vez, en nutrición tampoco nos gusta hablar de números porque es todo muy relativo, pero una baja disponibilidad energética más o menos es entre unas 30-40 calorías de masa libre de grasa al día. Si consumimos eso o menos, estamos comprometiendo nuestra salud.
Pero ¿qué pasa? La triada de la mujer deportista, ahí veis que está entrecomillado, tiene un montón de limitaciones, entre otras que solo tiene en cuenta dos consecuencias de esta baja disponibilidad energética, que son no tener la regla y tener osteoporosis, ya está. No tiene en cuenta ni nuestro rendimiento deportivo, ni el impacto en la salud mental, ni el impacto en otros órganos del cuerpo. Entonces, así, en el 2023 el Comité Olímpico Internacional pues propuso otro término, que es el que vemos aquí, el síndrome de deficiencia energética relativa al deporte, en el que se tiene en cuenta no solo la ausencia de la regla y la aparición de la osteoporosis, sino también pues que hay un deterioro psicológico, una caída en el rendimiento, y además se matiza que la baja disponibilidad energética es problemática. ¿Por qué digo esto? Porque en nutrición normalmente la baja disponibilidad es una estrategia que se suele usar un montón para si queremos llegar a ciertos objetivos deportivos o si queremos cambiar la composición corporal, o por ejemplo cuando los boxeadores quieren dar un peso concreto antes de la competición, pues se suele utilizar esta estrategia pues para llegar al peso y luego se corrige y no pasa nada. Sin embargo, cuando tenemos muy poca energía pues, para hacer nuestras cosas, para que nuestro cuerpo funcione de una manera prolongada, de una manera grave, y además esa energía es muy baja, altera nuestro cuerpo, va a tener un impacto negativo evidentemente en la salud física y mental y en el rendimiento, que es normalmente lo que más nos importa. Aquí vemos el esquema, pues, otro esquema de lo que sería pues, de lo que hemos estado hablando. El triángulo rojo sería pues, la triada de la mujer deportista, ese concepto que ya está un poco antiguado, en el que solo tiene en cuenta pues, la pérdida de regla y la osteoporosis. Y luego vemos alrededor todos los demás conceptos que están englobados en el síndrome de deficiencia energética. Vamos a ver algunas consecuencias que tiene, vamos a ver todas porque son un montón, pero bueno, para que veáis pues, las implicaciones negativas que tiene no estar bien alimentadas y no tener suficiente energía para rendir bien. Entonces, pues eso, vemos que empeora la función gastrointestinal, empeora el metabolismo energético, también el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los hidratos de carbono. También pues eso, aparecen problemas de salud mental como dependencia del ejercicio, pues trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, insomnio. Vemos también pues, que se altera todo el metabolismo del hierro y aparecen anemias, aparecen pues eso, una resistencia a la absorción de ese hierro, por ejemplo. Luego vemos también eso, que la función neurocognitiva se va a ver completamente comprometida, vamos a al final se va a disminuir la capacidad de tomar decisiones, vamos a tener niebla mental, por ejemplo. Evidentemente la función cardiovascular y nuestra capacidad pulmonar van a disminuir un montón, entonces eso también se va a ver reflejado en el rendimiento deportivo. La función musculoesquelética, al final nuestro cuerpo va a emplear menos energía en sintetizar proteínas, en mantener esa masa muscular, digamos, entonces pues nos la cargaríamos directamente. Y luego también pues eso, vamos a tener más facilidad a tener enfermedades inmunes. Esto solo alimentándonos mal, o sea, imaginaos todo lo que podemos evitar con una buena alimentación. Estas son las implicaciones físicas solo. Aquí vemos cuáles son las implicaciones que tiene todo esto en el rendimiento deportivo. Evidentemente lo más importante es que va a caer el rendimiento, pues tanto en deportes de resistencia como en deportes de fuerza. También vamos a tener más probabilidades de padecer lesiones. Junto con esto, pues peor recuperación, peor respuesta al entrenamiento, nos vamos a adaptar peor, vamos a tener peor motivación, ¿no? Cuando estemos jugando, entrenando, nuestra capacidad de tomar decisiones pues va a disminuir, entonces va a tener un impacto también bastante negativo en el deporte. Normalmente cuando ocurre un caso de estos, lo que se suele hacer es pues tratarlo, pero lo interesante antes de tratar un caso de estos en el que aparece pues cualquiera de estos síntomas de los que hemos hablado, es prevenirlo. Entonces, para prevenirlo, pues yo suelo utilizar esta pirámide de intervenciones en la que vemos que en el primer paso, lo más básico sería, pues eso, dar a nuestro cuerpo toda la energía que necesite para sobrevivir, o sea, para sobrevivir y para hacer ejercicio físico. Se calcula más o menos cuánta energía necesitamos, entonces le damos a nuestro cuerpo eso y ya está, ni más ni menos, lo justo. Y junto con eso pues asegurar un buen estado de hidratación, que luego veremos cómo podemos saber si estamos bien hidratadas. Que ya tenemos claro cuánta energía tenemos que consumir, pues iríamos al siguiente paso, que es, vale, ¿cómo tiene que ser el reparto de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de vitaminas y minerales a lo largo del día?
Pues eso va a depender de la fase en la que estemos, del tipo de entrenamiento que tengamos que hacer, si estamos de vacaciones, si estamos justo antes de una competición, si estamos después de una competición. Todo eso se va a ver en este segundo paso. Luego también es importante ver lo que comemos antes y después de los entrenamientos, pues eso sería ya un paso más. Pero claro, no es lo mismo un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento igual después de los partidos, pues suele ser un poco más de recuperación. Entonces en ese caso no nos vamos a comernos igual un plato de pasta antes de un entrenamiento de recuperación, porque vamos a gastar mucho menos, es un entrenamiento mucho más suave. Entonces todo eso también se iría ajustando y se iría viendo poco a poco. Una vez tenemos eso, pues se ajusta todavía pues, a nuestro estado hormonal, a la temperatura que haya, a las necesidades que tengamos en el ambiente, y luego ya por último entraría la suplementación, que bueno, sí que hay gente muy joven, entonces pues no sé si estáis acostumbrados o si eso no hay cosa, si habéis oído hablar de la suplementación, pero seguramente las más mayores sí. La suplementación sería siempre el último recurso. Siempre primero vamos a tratar de cuidar bien nuestra alimentación, de hacer todos estos pasos y ya luego en el último paso nos tomamos la creatina, la proteína, lo que sea, lo que más nos guste. También en los últimos años se está investigando bastante en las dosis de diferentes suplementos en las mujeres, así que bueno, también estamos por ahí bastante bien. Y al hilo de esto, de todo lo que hemos contado, de la anemia que puede haber, de la osteoporosis y demás, vamos a ver 3 nutrientes que tendríamos que tener en cuenta o a los que tendríamos que prestar especial atención por ser mujeres. Uno de ellos es el hierro. Al hierro hay que prestarle especial atención porque al final las mujeres deportistas suelen tener, un 15 y un 35% de las mujeres deportistas presentan anemia. Pero además de eso, hasta un 35% de las mujeres tienen ese estadio previo a la anemia, que sería un déficit de hierro, sin llegar a ser una enfermedad grave, pero que ya nos puede indicar que algo no está bien con la alimentación. Al final, la pérdida de hierro se da en las deportistas por un montón de razones, porque igual tenemos un impacto al coger el balón o al lanzar el balón, o si nos quedamos al suelo ahí, impactamos contra el suelo y se dan pérdidas de sangre, por la regla evidentemente también, porque al final al hacer deporte la capacidad que tenemos de absorber el hierro pues disminuye también bastante. Entonces, por todo esto sería interesante pues vigilar bien el hierro. En cuanto a las recomendaciones que se dan, pues no se saben tampoco. Sí que se sabe que en las mujeres que menstruan la recomendación de ingerir hierro sería de 18 miligramos al día, pero en deportistas pues no se sabe, no hay ningún consenso ni nada. Entonces en este caso lo mejor es pues de vez en cuando hacer analíticas rutinarias, hacer un perfil completo nutricional y vemos qué tal va la cosa. Si vemos que tenemos esos niveles de nutrientes y de todo perfectos, pues es que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir adelante. Si no, pues ya veríamos cómo continuar. Algunos de los signos y síntomas que podemos tener si tenemos anemia o deficiencia de hierro, pues son los que vemos ahí: cansancio, falta de energía, falta de recuperación, dificultades de concentración, mareos, dificultades para respirar. Entonces, lo más básico que tenemos que hacer es cubrir nuestras necesidades de hierro con la alimentación. Si resulta que nos hacemos una analítica y vemos que hay un poquito de déficit, bueno, pues podríamos probar a suplementarnos. Y ya luego, si el médico ve el análisis y dice, pues tienes una anemia, pues ahí ya lo dejamos en sus manos, que pues normalmente suele mandar algún medicamento específico. ¿Qué alimentos conocéis que sean ricos en hierro? Lentejas. Lentejas, por ejemplo, muy bien. ¿Algún otro? ¿Cómo? Hígado. Hígado también, eso es. ¿Alguno más? Bueno, pues en realidad los que habéis dicho están súper bien porque hay 2 tipos de hierro. Ya habéis dicho, el hígado es de un tipo de hierro y las lentejas de otro. Aquí tenemos hierro hemo, que sería hierro de origen animal, todos los productos de origen animal que veis ahí, por ejemplo, pues eso, el hígado, la carne, el pescado, luego los mariscos pequeños también, pues por ejemplo, pues los langostinos, las almejas, las ostras, son alimentos ricos en hierro. Y su absorción pues varía. Normalmente se absorben hasta un 30% del contenido de hierro de esos alimentos. Sin embargo, los alimentos que tienen hierro no hemo, que son los alimentos de origen vegetal, como los que vemos ahí, las lentejas que habéis dicho, los vegetales de hoja verde, el tofu, los frutos secos, los cereales integrales, la absorción del contenido total de ese hierro pues varía un montón. Puede ser 2% en el caso de los cereales, hasta un 4% en el caso de los vegetales y un 7% en el caso de las legumbres. Entonces, como veis, se absorbe súper poco el hierro. Entonces, ¿qué hacemos para que se absorba mejor o qué hacemos para asegurar un buen
un buen aporte de hierro con la alimentación, viendo que el hierro es tan importante? Pues acompañarlo de facilitadores de la absorción. Tenemos estos tres, que son la vitamina C, que se encuentra, por ejemplo, en la naranja, en los kiwis, en los pimientos crudos. Tenemos los ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido cítrico del limón, el ácido acético del vinagre, y los alimentos que son ricos en vitamina A y betacarotenos, que son todos los alimentos de naranjas rojos, por ejemplo la zanahoria, el tomate, el pimiento rojo. Estos lo que hacen es, nos ayudan a absorber mejor el hierro que contienen esos alimentos. Por ejemplo, yo qué sé, unas lentejas de primero y de postre vamos a introducir una naranja, que ya tiene vitamina C. Entonces vamos a aprovechar ese hierro mejor. O un ejemplo un poco más elaborado, un poco más diferente, pues una ensalada. En la ensalada le vamos a echar espinacas, que son vegetales de hoja verde y por lo tanto tienen hierro, unos garbanzos, que son legumbres y por lo tanto tienen hierro, y lo vamos a acompañar de pepino, que tiene vitamina C y además es rojo, así que va a tener vitamina A, pepino, que también tiene vitamina C, y lo vamos a acompañar de vinagre, de aceite y vinagre, pero el vinagre que también nos va a ayudar a absorber ese hierro. Entonces, con esta ensalada, por ejemplo, estaríamos maximizando esa absorción de hierro. Ahora, si de postre le metemos un yogur, ya estaríamos dificultando la absorción de ese hierro. ¿Por qué? Porque el calcio que tienen los lácteos, por ejemplo, los taninos que se encuentran en el café, en los tés, los fitatos que se encuentran en las legumbres y los oxalatos que se encuentran también de manera natural en los vegetales de hoja verde, hacen que se disminuya la absorción de estos nutrientes. Entonces, lo ideal sería evitar acompañarlos junto con los alimentos ricos en vitamina C. Hay un problema, por ejemplo, los fitatos están en las legumbres. Entonces, ¿qué hacemos? No comemos legumbres porque tienen fitatos, entonces va a dificultar la absorción de ese hierro. Pues tenemos alguna técnica para mejorarlo. Una es directamente acompañarlo, como hemos dicho antes, en vez de unas lentejas con un yogur de postre, pues unas lentejas con una naranja de postre. O si no, simplemente con cocer la verdura y la legumbre, con remojarlo, con tostarlo, con germinarlo, ya vamos a reducir su contenido. Entonces, pues son cosas a tener en cuenta para intentar absorber ese hierro. Sobre todo cuando estemos con la regla, porque hemos visto que se dan pérdidas bastante importantes de hierro. Entonces, para tenerlo en cuenta. El segundo nutriente del que vamos a hablar es el calcio. Normalmente para las mujeres se suele recomendar 1000 miligramos de calcio al día. Para las deportistas pues tampoco se tiene ni idea. Sí que es verdad que se suele recomendar más o menos 1300 miligramos al día para mantener la salud ósea, porque al final si nuestro aporte de hierro, de calcio, es insuficiente, se va a ver comprometida nuestra salud ósea y eso va a tener un impacto en la salud y en el rendimiento deportivo, porque vamos a tener más posibilidades de tener lesiones óseas. Al final el hueso y el músculo van siempre a la par, entonces si tenemos una lesión ósea es posible que como tengamos una lesión y estemos paradas, pues el músculo también decaiga, entonces nuestra masa muscular decaerá y por lo tanto nuestro rendimiento deportivo también, y a la larga puede que se favorezca la aparición de osteoporosis. Entonces, lo mismo que os he preguntado antes, ¿algún alimento alto en calcio que conozcáis? Lácteos, ¿vale? ¿Alguno más? ¿O solo están los lácteos? Vale, las almendras. ¿Algún otro? Bueno, pues hay un montón. Los vegetarianos, por ejemplo, o los veganos, si no toman leche, ¿de dónde consiguen el hierro? O sea, el calcio, perdón. No toman calcio, lo tienen que suplementar. Pues hay un montón de alimentos en realidad que tienen calcio en nuestra alimentación, que son algunos de los que vemos aquí. Evidentemente los lácteos, como la leche, los yogures, los quesos. Luego también he puesto las sardinillas y ese tipo de pescados. Al final no es porque el pescado en sí tenga calcio, sino porque en ese caso nos estaríamos comiendo con la espina. Entonces al estar comiendo la espina, pues estamos comiendo el calcio que tiene el hueso. Luego también evidentemente los frutos secos, en todos, pero en especial en las almendras. Las legumbres también tienen calcio, el tofu, los higos desecados y luego los vegetales de hoja verde también. Aquí pasa un poco lo mismo que pasaba con el hierro. Hay algunos componentes que favorecen su absorción y algunos componentes que lo disminuyen. Siempre tendremos que acompañarlo con los alimentos que favorezcan su absorción, que en este caso son la lactosa, que se encuentra en los lácteos, la vitamina D. Por eso se recomienda o por eso se dice siempre que los lácteos son la mejor fuente de calcio que tenemos, porque en los lácteos, más si son enteros, vamos a tener una cantidad muy alta de vitamina D y vamos a tener lactosa. Entonces eso va a ayudar a que se favorezca la absorción de ese calcio. Pero que sepáis que hay un montón de fuentes más. No hace falta, si nos gustan los lácteos, si tenemos alergia a los lácteos, si somos veganos, no hace falta consumir lácteos para llegar a un buen aporte de calcio. Y luego también tenemos pues, inhabilitadores de la absorción. Los mismos que veíamos antes, un poco, pues eso, café y té y chocolates por los fitatos, luego tenemos los oxalatos, por los taninos,
tenemos los oxalatos que se encuentran en las verduras de hoja verde, los fitatos que se encuentran en las legumbres y en la fibra, en la pielecilla que tienen los frutos secos, las bebidas con gas, dietas muy altas en sal, el consumo de alcohol y un déficit de vitamina D. Entonces, todo lo que habéis visto, pues, todas estas técnicas que hemos visto antes, el remojo, el tostar, el germinar, se utilizaría también para reducir el contenido de, pues eso, de los oxalatos y de los fitatos y por lo tanto pues, para favorecer la absorción del hierro. Pero, por ejemplo, las almendras, si nos las comemos sin piel, estamos quitando los fitatos o estamos reduciendo su contenido de fitatos. O por ejemplo, si nos comemos unas almendras tostadas en vez de naturales, también estamos reduciendo el contenido de fitatos, entonces pues la absorción de calcio de esas almendras va a ser mayor. Luego, como veis, entre los facilitadores de la absorción tenemos la vitamina D y entre los inhabilitadores tenemos un déficit de vitamina D. Entonces la vitamina D también va a ser súper importante, no solo para, pues, porque tenemos que tener unos buenos niveles, sino para favorecer la absorción del calcio. Normalmente, actualmente, mucha gente en la población, no solo deportistas, todo el mundo tiene déficit de vitamina D. Entonces es muy difícil llegar a los niveles de vitamina D pues eso, actualmente. Más o menos entre las deportistas, pues hasta un 40% de las deportistas pueden tener déficit de vitamina D, lo que nos puede llevar a tener un déficit de calcio también, a comprometer la salud del hueso, la salud a la larga también de la masa muscular, que decaiga el rendimiento deportivo, entonces está todo muy unido. Vemos que si tenemos un déficit de vitamina D, podemos ver comprometida la fuerza muscular, la resistencia y luego también podemos facilitar la absorción de lesiones. Las lesiones óseas, porque al final la vitamina D y el calcio van juntas, y luego también las musculoesqueléticas, porque lo mismo, el hueso y el músculo van siempre juntos. Entonces, si uno está mal, es muy probable que el otro vaya a estar mal también a la larga. Normalmente la vitamina D, la fuente principal de vitamina D, digamos, no son los alimentos, sino que es la exposición solar. Un 80% de toda la vitamina D que tenemos, pues la recibimos a través del sol. El sol nos da la piel y en la piel se sintetiza la vitamina D. Luego un 20% con la alimentación. Como en los meses de invierno pues no nos da el sol o apenas podemos sintetizar vitamina D de la manera más fácil, tendremos que intentar priorizar el consumo de alimentos ricos en vitamina D. ¿Qué son? ¿Alguna idea de algún alimento rico en vitamina D? Hay muy pocos, pero algunos hay. Bueno, pues os digo. Los pescados, sobre todo los azules, los que tienen grasa, al final. La vitamina D es una grasa, entonces todos los pescados azules, que son los que tienen la cola así en forma de piquito, van a ser los que tengan más vitamina D. Por ejemplo, las anchoas, las sardinillas, el bonito que está empezando ahora, el salmón, todo ese tipo de pescados pues son más ricos en vitamina D. La leche y los lácteos, si son enteros, porque al final los semideslatados y los deslatados le estamos quitando la grasa a la leche, entonces estamos quitando la vitamina D, entre otras cosas. La yema del huevo también. Los champiñones y las setas tienen un poquito y sobre todo si los ponemos a tomar el sol antes de cocinarlos o de consumirlos, pues aumenta el contenido de vitamina D de los mismos. Y luego ya tendríamos los típicos productos fortificados, pues las típicas leches altas en calcio, altas en vitamina D, como por ejemplo lo que vemos ahí. Y luego las típicas pastillas con grasa de pescado, las típicas con grasa de aceite de hígado de bacalao y todas esas cosas. Entonces, principalmente tenemos que intentar, pues eso, si consumimos un buen aporte, o sea, si consumimos lácteos enteros, si consumimos pescados grasos con la recomendación normal que se da, si consumimos huevo con normalidad, pues tendríamos que por lo menos asegurar un mínimo de vitamina D en nuestro organismo. Y ya para terminar, pues vamos a hablar un poco de la hidratación. Tampoco nos vamos a meter mucho, pero sí decir que al final, cuando hacemos actividad física, nuestro cuerpo produce calor. Y para intentar enfriar nuestro cuerpo sudamos, entonces ese sudor que se pierde lo tenemos que reponer de alguna manera. Si estamos en un ambiente súper húmedo, no hemos bebido agua y encima sudamos un montón, si perdemos, por ejemplo, o hasta perder un 2% de masa corporal total, ahí ya estaríamos en deshidratación, un 2%, un 2% es muy poco. Entonces, cuando empecemos a sentir los labios secos, la boca seca, mareos, calambres, esos son algunos de los síntomas o de los signos que nos pueden ayudar a identificar una deshidratación. La sed, ya por sí, la sed nos está indicando que hay deshidratación. Es un mecanismo tardío. Si no tenemos, o sea, la sed se activa ya cuando estamos deshidratados. Entonces ya para cuando sintamos sed es tarde, digamos, ya en ese momento ya estaremos entrando en la deshidratación. Sí que es verdad que las hormonas sexuales femeninas tienen impacto en la tasa de sudoración,
en la retención de líquidos, pues eso, en cuanto sudemos, en las necesidades de agua que tengamos, pero sí que se ha visto que no importan tanto como el tamaño corporal, la carga de deporte que tengamos, el entorno en el que estemos. No es lo mismo un entorno seco, un entorno húmedo, si estamos en invierno, si estamos en verano, sudamos más, sudamos menos. Entonces se ha visto eso, que las hormonas sexuales de momento no tienen impacto en nuestro estado de hidratación. Igual en algún momento se sigue investigando por esa línea, pues se ve que en realidad sí. Para la hidratación, si ya para la alimentación no se suele hablar de números y no se suele dar recomendaciones específicas, para la hidratación mucho menos. La recomendación es individualizar y que cada una pues mantenga un buen estado de hidratación y llegar súper importante y bien hidratadas a la práctica deportiva. ¿Cómo vemos eso? Pues la forma más fácil es mirando el color de la orina. Cuanto más clara esté la orina, eso significa que más hidratadas estamos. Tenemos que intentar siempre estar pues, en esta fase aquí, en los colores más claritos de la orina. Cuanto más oscuro, peor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos al baño antes de un entrenamiento y vemos que la orina es súper oscura? Pues estamos deshidratadas, problemón, no puedo, o sea, ¿qué va a pasar? Vamos a entrenar, vamos a sudar mucho más. ¿Os beberíais, por ejemplo, 1 litro entero de agua para estar súper hidratadas antes del ejercicio? 10 minutos antes, por ejemplo. O 2 litros de agua, una botella grande, ¿os la beberíais? Eso al final es peor, o sea, la respuesta es no os la beberíais. Eso al final es peor porque lo que vais a conseguir es entrenar con la tripa súper hinchada, entonces vuestro rendimiento va a caer mucho más. Por eso siempre hay que evitar esto, hay que estar siempre entre los colores claros de orina. Y luego también, pues, hay debate sobre usar, o siempre en el mundo del deporte ha habido debate, siempre es mejor usar agua, usar bebidas deportivas. Pues lo que se sabe es que cuando estamos hablando de ejercicios de intensidad media-baja o que duran menos de 2 horas, con el agua sería suficiente para cubrir nuestras necesidades. Y ya luego, pues entrenamientos un poco más de mayor intensidad, duración, yo que sé, la típica ruta ciclista que dura 6 horas, pues ahí ya pues sería interesante introducir bebidas deportivas, las típicas que tienen azúcar, sal y demás. Pero para vosotras, en un principio, con el agua sería suficiente. Y con esto termina todo. Entonces voy a aquí he puesto algunos puntos para resumir un poco todo lo que hemos hablado. Pues eso, súper importante, tener una alta disponibilidad energética, es decir, pues comer la suficiente energía para que no ocurra todo lo que hemos visto antes, la disminución del rendimiento deportivo, la alteración de todos los sistemas y demás. Ajustar también lo que comemos y cómo entrenamos a las fases del ciclo en la que estamos. Vigilar o prevenir los déficits de hierro, calcio y vitamina D sobre todo, que son los que tenemos más riesgo de tener. Y luego pues, asegurar un buen estado de hidratación, intentando eso, beber agua a poquitos, siempre que estemos trabajando en clase, lo que sea, pues estar acompañadas de la botella de agua para acordarnos de beber y para estar pues en los colores claros. Y listo, esto ha sido todo por mi parte. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar, alguna reflexión que queréis compartir, pero ya está bien. Bueno, además hoy no hay micrófono, con lo cual hacer preguntas va a ser fácil, porque desde ahí me imagino que con todo lo que ha contado tendréis un montón de dudas. Pueden ser hasta personales, que no nos está viendo ni escuchando nadie. ¿Qué? Venga, Andrea, que eres la más valiente. No, empiezo yo, venga. Una cosa que me ha llamado la atención, nosotros nos hemos dedicado casi siempre, bueno, además, yo ahora ya no, pero a un deporte de equipo. Entonces tú cuando hablas del diferente tipo, hay entrenadores aquí y entrenadoras, del diferente tipo de entrenamiento en función del ciclo menstrual, con 12, 15 jugadoras que cada una tenga el ciclo menstrual diferente, ¿cómo planificamos el entrenamiento? En ese caso hay que priorizar, o sea, hay que ajustar al tipo de entrenamiento. Pues si es un entrenamiento más intenso, pues es un entrenamiento más intenso y ya está. Si es lo que toca, es lo que toca. Si tenemos, por ejemplo, una competición cerca y tenemos que entrenar para esa competición, pues tampoco vamos a... ¡Ay, estoy con la regla! Pues no voy a ir a entrenar. O sea, tampoco se puede hacer eso. Entonces, en ese caso, esto lo que he explicado es lo que sería lo ideal. Pero claro, lo ideal muchas veces es imposible conseguir, es muy difícil. Entonces, pues eso. ¿Dudas? Pero bueno, supongo que el entrenamiento no varía, pero si cada una somos conscientes de que
tenemos que adaptar la alimentación a nuestro ciclo, igual sí que los entrenamientos podrían ser más comunes. Ahí se rinde mucho mejor. O sea, si sabemos que igual estamos en la fase menstrual y que nuestro rendimiento va a caer, pues no vamos a decir, ala, pues venga, voy a descuidar mi alimentación. Igual pues prestar un poco más de atención y decir, vale, pues igual necesito un poco más de grasa, un poco más de proteína, un poco más de carbohidratos, o me siento muy cansada. Si me siento muy cansada porque estoy con la regla, igual podemos introducir más cantidad de hidratos de carbono para estar con más energía y para rendir mejor en ese entrenamiento, por ejemplo. Luego has dicho también, una de las cosas que me sorprende, que la mayoría de los estudios que hay están hechos con hombres. Si tú tuvieras la capacidad ahora de dedicarte a investigar nada más, a pesar de todos los trabajos que tienes, ¿cuál te gustaría hacer? Porque crees que sería más beneficioso para las mujeres deportistas. ¿Qué estudio crees que, si tuvieras que hacer una tesis doctoral, dirías, mira, este es la clave para que mejore el rendimiento en las mujeres? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que ahora mismo se está estudiando mucho la línea de la nutrigenética o nutrigenómica, que es pues eso, adaptar nuestra alimentación a lo que dice nuestro ADN que tengamos. O sea, es como ya lo más individualizado que podemos. Entonces yo investigaría algo por ahí. Coger a X personas, analizar su ADN, ver lo que necesitan y ver cómo influye eso en el rendimiento. Por ejemplo, no sé. ¿Surge algo más? ¿No? Bien, luego también esta charla está preparada, está claro, para las mujeres, pero antes lo he estado comentando que habías dado muchas, en general, para hombres. ¿Y consejos generales que puedan venir bien para hombres y mujeres respecto a su alimentación? Sí, lo básico es intentar llevar una alimentación saludable, pero claro, muchas veces tampoco sabemos lo que es eso. Entonces, pues yo normalmente lo más fácil, lo más visual suele ser esto, los platos. Normalmente, cuando estamos delante de un entrenamiento, según los entrenamientos y según las competiciones, pero normalmente lo ideal sería antes de los entrenamientos más intensos o de las competiciones hacer algo parecido a esto. Es decir, que la base es el hidrato de carbono, pan, pasta, patata, arroz, por ejemplo, y eso lo vamos a acompañar de proteína, carne, pescado, huevo, lo que sea. Y pues un poquito de guarnición, algo de verdura, pues champiñones o por ejemplo o un puré al agua en una taza. Eso sería un poco la idea. Este también es parecido, en este caso se reduce un poco la cantidad de carbohidratos, entonces estaría bien para unos entrenamientos de intensidad media, en los que reducimos un poco más el aporte de hidratos de carbono porque no vamos a necesitar tanta energía y el resto se mantiene. Y luego por aquí, por ejemplo, vemos este sería el clásico, la alimentación saludable en general, para los días que no haya ni partido ni entrenamiento, para los días de descanso, para los días de vacaciones, en los que la base en este caso sería la verdura. Lo ideal es que introduzcamos una ración de verdura tanto en la comida como en la cena, puede ser la que sea, la que más os guste. Eso siempre acompañado de una ración proteica, pues carne, pescado, huevos, proteína vegetal, legumbre y hidrato de carbono, pan, pasta, patata, arroz, el que sea. Entonces, esto es la norma, digamos, para los días normales, los días que no tengamos que hacer ningún tipo de deporte. Luego, según la intensidad o según si tenemos partido, pues antes y después, cualquiera de esos dos o alguno parecido, pero siempre aumentar el aporte de carbohidratos. ¿Y meterle algún complemento alimenticio? ¿No eres partidaria? Sí, soy partidaria, pero primero hay que tener esto. Si no se tiene esto, no van a hacer nada. ¿Qué importancia tiene tener un buen hábito alimenticio contra alimentarte exclusivamente para el día del partido, por ejemplo? Me explico, o sea, hoy como todo partido voy a alimentarme bien, pero mi hábito alimenticio no es bueno. Y al revés, puedo tener un buen hábito alimenticio, pero el día del partido no me alimento bien. Eso no va a hacer nada. Si no cuidamos nuestra alimentación y vigilamos solo las comidas de antes y después de los partidos, nuestro rendimiento no va a mejorar, va a seguir igual. Porque al final, aquí lo que se trata es de tener una visión global y todo cuenta. Si descuidamos mucho la alimentación y nos cuidamos antes del partido, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y al revés, si nos cuidamos mucho o si hacemos todo el rato este plato en casa, tanto la comida como las cenas y demás, vamos a tener un buen estado de salud,
pero sí que nos estaríamos quedando un poquito más escasos y nuestro rendimiento tampoco sería el suficiente. Entonces, pues eso, hay que hacer todo. Yo también la importancia, yo intuyo que muchas jugadoras, sobre todo las más jóvenes, en partidos a la mañana, yo creo que algunas van sin desayunar al partido. Entonces, que sean conscientes de qué importancia tiene ese desayuno y ya no solo desayunar, sino desayunar acorde con las necesidades energéticas que va a tener ese partido, esa necesidad de energía extra. Eso es. Que sean conscientes de la importancia de que no es algo baladí para... Es súper importante, o sea, tiene un impacto súper fuerte en el rendimiento deportivo. Si no tenemos hambre, pues igual mejor algo más ligero, pero siempre hay que introducir algo, siempre. Aunque sea un plátano, por ejemplo, o 2, o los que sean, pero siempre hay que meter algo. Sobre todo antes, hidrato de carbono. Pues en el caso de los desayunos, si tenéis los partidos por la mañana, pues avena con yogur y plátano, por ejemplo, o unas tostadas con aceite, o un vaso de leche, por ejemplo, o un batido. Si no tenéis nada de hambre, un batido, por ejemplo, que ya estáis metiendo hidrato de carbono. Un batido con leche, por ejemplo, un poco de avena y una fruta. Pues ya está. Se bebe, tampoco nos va a llenar mucho y nos está aportando bastante potencia para luego utilizarla en el partido. ¿Dudas? ¿No? ¿Comentarios que queráis hacer? ¿Nada más? ¿Lo dejamos aquí entonces? Venga, pues muchísimas gracias. Bueno, Andrea, un segundito antes de terminar. Pasamos para informaros un poco de la siguiente que va a haber, ¿vale? Luego lo aplaudimos al acabar del todo. El próximo miércoles viene a hablar Elika Borrajo. Ella ha hecho una investigación de cómo el hecho de practicar deporte puede prevenir las agresiones en pareja. O sea que, bueno, es muy interesante. Han participado en esta investigación las jugadoras del equipo de oro, del equipo oro, y será pues el próximo miércoles en el auditorio, ahora sí porque ya habrá acabado la campaña electoral, a las 7 de la tarde. Seguís todas invitadas y todos, y yo creo que bueno, pues hasta ahora es verdad que en todas las charlas hemos visto muchos datos, han sido como más parecidas, ¿no? Que si el abandono, que si... Este es como muy diferente, yo creo que os habrá ayudado. Y luego pues la próxima no se ha hablado hasta ahora mucho del tema de la violencia y yo creo que os va a ayudar para prevenir este tipo de cosas. Así que bueno, pues muchas gracias Andrea, muy interesante, un aplauso otra vez.